corresponde a la hermana Marce hacer su gotita de amor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, lamentablemente hemos tenido este problema del internet. No creo que alcance a abarcar todo este tema que traía para ustedes hoy, pero vamos a hacer lo necesario y lo posible de ir poniendo ciertas bases. Ustedes saben que estamos en Segunda de Crónicas 20, ese es nuestro tema principal. Pero de ese tema hemos partido a agarrar como porciones de pastel, ¿verdad? ¿Ustedes han visto cómo se parte un pastel? Sí, han visto cómo se parte un pastel de cumpleaños. Normalmente los pasteles grandes lo que hacen es, les hacen un círculo al centro, por lo menos así los parte mi esposa. Creo yo que es la manera correcta de partirlo. Les hacen un círculo al centro y luego van sacando porciones, ¿verdad? Bueno, entonces nuestro pastel grande de cumpleaños está aquí en Segunda de Crónicas capítulo 20, ¿sí? Y hemos sacado ya varias porciones o varias, ya le hicimos el círculo, así es. ¿Se acuerdan cuando le hicimos el círculo? Cuando estudiamos Amón, Edom, Moab, todo eso era el círculo que estábamos haciendo. Luego empezamos a sacar las porciones. La primera porción que sacamos fue cuando aprendimos que alabar al Señor en tiempos de adversidad hace que mi mirada se empiece a poner en el Señor y no en mis circunstancias. Cuando empiezo a bendecir al Señor, a alabar al Señor. La segunda porción del pastel que sacamos fue aprender a reconocer la soberanía del Señor, que Él está por encima de todas las cosas, que Él está gobernando y reinando por sobre toda la creación, ¿sí? Sobre toda circunstancia, Él es soberano. Esa fue nuestra segunda porción. La tercera porción, a ver quién se acuerda cuál fue. ¿Quién se acuerda cuál fue la tercera porción? Estoy seguro que se van a acordar. Acuérdense, nuestro tema es el poder de alabar en tiempos de adversidad. Y agarramos como ejemplo lo que le pasó a Josafat. Y ustedes se acuerdan de este capítulo por completo, estoy seguro. Bueno, la tercera porción que estudiamos fue aprender a recordar, ¿verdad? Esa fue nuestra tercera porción de pastel. La memoria sacar, que el Señor empieza a santificar nuestra memoria en la medida en la que yo empiezo a alabarlo, a bendecirle, a darle gloria, a santificar su nombre en medio de mi adversidad. Entonces el Señor empieza a tocar mi capacidad de recordar y empiezo a recordar sus maravillas, sus obras, su poder, sus milagros, empiezo a recordar todo lo que Él ha hecho por mí. Esa era la tercera porción. Ahora estamos en nuestra cuarta porción, ¿sí? Ya vamos casi a la mitad del pastel. Y esta cuarta porción es el principio de dependencia, perdón. El principio de dependencia y de confianza. Alabar y bendecir al Señor nos lleva a aprender a depender del Señor. Cuando yo alabo con todo el corazón en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de lo que estoy pasando, entonces el Señor, eso me lleva a aprender a confiar y a depender del Señor. Y esta es nuestra cuarta lección en ese tema, en esa porción. Y me veo tentado a quedarme aquí un par de semanas más porque hemos aprendido unos principios tremendos. Hemos aprendido el principio de vestirnos de dependencia como se vestían los lirios del campo. ¿Sí? Hemos aprendido el principio de aprender a depositarnos por completo en el Señor, a depositarnos total y absolutamente en la seguridad de sus palabras. Hemos aprendido a que la palabra del Señor es verdad, todo lo que Él dice es verdad y esa palabra verdad les he enseñado que es la palabra emet. Y esa palabra significa verdadero, confiable, firme, estable, inamovible. Eso significa la palabra, emet, verdad. Entonces, cuando decimos la palabra es verdad, la palabra del Señor es verdad, quiere decir que es firme, no se mueve bajo ninguna circunstancia. Si Él lo ha dicho, eso se va a cumplir. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vámonos por favor al versículo 12, por favor. Vamos a ver si podemos introducir este pequeño tema, no, mejor dicho, pequeño, no, gran tema, en este pequeño tiempo que nos queda. Entonces, mis queridos hermanos, en estas 3 semanas, 4 semanas casi que tenemos aprendiendo de la dependencia y la confianza en el Señor, déjenme preguntarles una cosa. ¿A quién de ustedes les ha tocado en este tiempo aprender a depender del Señor? ¿A quién de nosotros hemos visto que nuestras ventas han venido para abajo y hemos tenido que aprender a depender del Señor? ¿A quién de ustedes en este tiempo les ha tocado aprender a comer de su Biblia nada más cuando antes probablemente tenía la posibilidad de tener acceso a muchas cosas, ahora probablemente no, sea el caso que sea? Pero hemos tenido que aprender a depender del Señor, confiar en el Señor.
Y en ese caso, aprender a depender del Señor tiene una consecuencia en nosotros. Y eso tal vez ese es el tema de esta noche. No creo que alcance a llegar hasta ahí, pero vamos a poner bases acerca de esto. Listos. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Les he explicado en esta porción que lo que Josafat está diciendo en pocas palabras es: Señor, yo no tengo los recursos. Señor, yo no tengo las fuerzas. Señor, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo el entendimiento para hacer que las cosas mejoren, para hacer que las cosas pasen. Yo no tengo la capacidad de producir una vacuna que cure el COVID, Señor. Entonces, no sabemos cómo nos vamos a enfrentar contra esto, pero a ti volvemos nuestros ojos. El principio de dependencia, el principio de confianza. Jesús dijo, ¿por qué se afanan? 4 veces lo dijo, ya se los expliqué la semana pasada. ¿Por qué se afanan? ¿Sí? ¿Por qué se afanan por lo que deben de comer o por lo que deben de beber o por lo que deben de vestir? Si miren a los lirios del campo, que ellos ni trabajan, ni cosechan, ni siembran, ni hacen nada, y ni Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Ya les expliqué por qué es que Salomón no, no se vistió como estos lirios. Porque ellos se vestían de dependencia, ellos se vestían de confianza. Y aquí nos están comentando que sí se está congelando mucho. ¿Qué pasó? Ahorita estoy. Ya se ve. Y que mucho frío está haciendo, por eso se les congela, hermano. Ok, sigamos pues. Solo que nos avisen cuando... Sí, avísenos, por favor, si se congela, si se descongela y vamos. Bueno, si fuera un concierto de algún es que, ajá, es que no fuera un programa de televisión y el internet le diera preferencia a eso. Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿en qué estaba? Se me olvidó. Y ya me acordé. Sí, ya me acordé. Entonces, ni Salomón se vistió con tanta gloria, porque resulta ser que los vestidos de los lirios del campo, de los lirios del valle, vestidos de dependencia. Las flores, las plantitas se visten de confianza en su padre, de confianza en el creador, que les provee agua, les provee luz, les provee tierra, les provee alimento, les provee el aire. Ellos ellos se visten de confianza, de dependencia del Señor. Y por eso es que uno mira los campos y uno queda anonadado cuando mira eso, ¿verdad? Uno mira los campos y uno queda impresionado de ver esas cosas. ¿Cómo es posible que haya tanta belleza en la naturaleza? Porque la naturaleza aprende a depender del creador, ¿sí? Entonces, ahí lo ven, ahí está el principio. Uno se afana y uno no puede vestirse de esa manera. Uno se afana y uno quiere comprar cualquier cosa y no puede vestirse así. Es mejor aprender a vestirnos de humildad, de dependencia y de confianza. Estamos. Entonces, bien, ahora que ya hablé de esto, que ya recordé un poco lo que hemos visto en el pasado, metámonos a un nuevo principio. ¿Sí? Deuteronomio 16, por favor. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué Dios está tan interesado en que aprendamos a depender de Él? Pero necesito que participen, que me contesten, por favor. ¿Por qué creen ustedes que Dios está tan interesado en que aprendamos a depender y a confiar en Él? Tiene que haber alguna razón, tiene que haber algún motivo. ¿Sí? Alguna razón tiene que haber. ¿Por qué?
¿Por qué el Señor está tan interesado, vuelvo y repito, en que aprendamos a confiar en Él? Desde la cuarentena aprendimos a comer del Señor, dice Mike. Bien. ¿Alguien más? ¿Cuál es la intención del Señor en hacernos confiar, en hacernos depender de Él? Van a ver ahorita si el Señor nos permite en este principio, lo van a ver claramente. Ya se fueron a Deuteronomio capítulo 16. Vamos desde el versículo 1, por favor. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. ¿Ok? No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Porque a prisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Bien, ahora este tema nuevo o este principio espiritual nuevo que quiero que introduzcamos con la ayuda del Señor es el tema uno de los temas más grandes que alguna vez en la vida van a poder escuchar y aprender. No porque yo lo diga, sino porque está en la palabra del Señor. Porque este principio les va a enseñar qué es lo que produce en nosotros la adversidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce en nosotros la adversidad? Ahora, esta fiesta que está aquí, esta fiesta que se instituyó aquí en Deuteronomio 16, es un recordatorio, si quieren tomar nota, ¿sí? De las fiestas que el Señor le había dicho a Moisés que tenía que instruir al pueblo en Éxodo capítulo 23. Y también las encuentran en Éxodo capítulo 34. Solo pueden apuntar eso si desean. Las fiestas de Israel o las fiestas judías eran 3 principales, ¿sí? Eran 3 principales. Las demás eran como eran, no es que fueran menos importantes porque todas se celebraban, pero esta celebrarse en Jerusalén. No importa donde ellos estuvieran, ellos tenían que viajar hacia Jerusalén a hacer esas fiestas. Y la principal de todas ellas se llama la Pascua. Bien. Ahora, en la Pascua ellos tenían que comer 2 cosas, entre otras cosas, pero estas cosas son las que nos llaman la atención. Número 1, tenían que comer un cordero. ¿Se acuerdan de eso? Tenían que comerlo a prisa. Y número 2, tenían que comer pan sin levadura o pan de aflicción. O era un pan que no tenía pues más panes que ellos comían. Ahora, necesito que entiendan una cosa. ¿Por qué Dios le llama? Resulta ser Dios el tiempo en el que ellos estuvieron en Egipto, dependiendo de Dios, del cuidado de Dios, dependiendo de la protección de Dios, aún cuando ellos pensaban que Dios los había abandonado. Ahora, este pan se llama pan de aflicción porque este pan no le agrada a la carne. ¿Sí? Este pan de aflicción es incapaz de alimentar el orgullo y la independencia que podemos o queremos sentir que somos independientes de Dios o que no necesitamos a Dios. Este pan de aflicción que comemos en las adversidades, ¿sí? Este pan es incapaz de alimentar la carne. Ahora van a ir entendiendo por qué el Señor está tan interesado en ayudarnos a aprender a depender de Él. ¿Lo ven? Porque cuando comemos de este pan de aflicción, estamos, en pocas palabras, comiendo pan de dependencia de Dios. Tranquilos, se los voy a explicar despacio, no se me asusten, no me digan, uy, yo ya no me voy a conectar porque ahí solo de aflicciones hablan. No, no les estoy hablando de eso. Les voy a decir una cosa que es ley de la vida y esta es eh, teología práctica, porque no tiene nada que ver con un texto bíblico. Hermanos, la vida está llena de altibajos. La vida está llena de valles y de montes, de buenas y de malas. Hasta cuando uno se casa le dicen a uno, ¿verdad? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad.
En la vida van a toparse con circunstancias adversas, porque es parte de la vida. Entonces, no existe tal cosa como un evangelio en el que ustedes le van a decir, si el mundo en vez de rosas te dio espinas, el Señor va a convertir todo eso en un lecho de rosas. En un sentido, mis queridos hermanos, la vida está llena de adversidades y es parte de la vida. Es parte de la vida sufrir, es parte de la vida preocuparnos, es parte de la vida tener temor, ¿sí? Llorar muchas veces. Es parte de la vida. No crean en un evangelio que les van a decir donde ustedes no van a sufrir, ¿sí? No crean en un evangelio que les va a decir pare de sufrir, porque es parte de la vida. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros y con Dios? Que el Señor diseñó esta vida para que tenga altos y bajos, para que tenga montes y valles. El Señor diseñó esta vida para que tenga buenas y malas, porque en las buenas podemos encontrarlo y en las malas podemos encontrarlo. Porque en las buenas lo vamos a encontrar de una manera que no lo vamos a encontrar en las malas. Y en las malas lo vamos a encontrar de una manera que no lo vamos a encontrar en las buenas. ¿De acuerdo? Entonces necesito aclararles eso, porque no me vayan a decir, no, que en esa iglesia solo aflicción predican. No, no predicamos aflicción. Lo que predicamos es, Cristo está con nosotros en las buenas y en las malas. Cristo nos ayuda a crecer en las buenas y en las malas. Cristo nos ayuda a crecer en el gozo y en el dolor. ¿Sí? Y en cada una de esas dos áreas podemos encontrarlo a Él. Pero resulta ser que en la adversidad muchas veces nuestra fe flaquea. En la adversidad muchas veces nuestra fe se tambalea, tiembla y empieza a dudar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en la adversidad estamos comiendo pan de aflicción. Porque en la adversidad, en la espera, en el dolor, en la impaciencia, en el hecho de que esto no se resuelve, estamos comiendo o aprendiendo a comer pan de dependencia. ¿Están ahí? ¿Estamos aprendiendo, mis queridos hermanos? Esta es filosofía de vida, hermanos. Filosofía de vida es entender que voy a tener momentos buenos, voy a tener momentos difíciles, voy a tener momentos en que las cosas van a ir fácil, momentos en las cosas no van a ir fáciles. Pero en cada uno de esos momentos puedo encontrar una porción del Señor. En los momentos de felicidad y de placer puedo encontrar el gozo de ver cómo el Señor me ha provisto. Y en los momentos difíciles puedo encontrar el gozo y ver cómo el Señor me ha provisto. ¿Sí me entiende? Ahora, les voy a compartir mi pantalla para algo rapidito, por favor. Vamos a ver. La palabra aflicción. A ver. Cuando dice pan de aflicción, voy a poner aquí pan de aflicción. No se me asusten, por favor, como les digo. La palabra aflicción. Sí, gracias. Miren lo que dice la pastora, es cierto. Vamos a comer pan de aflicción, estemos o no estemos en el Señor. Comerlo sin el Señor definitivamente que es mucho más difícil, es peor comerlo sin el Señor. Van a ver por qué. Muy bien, pan de aflicción. Esta palabra aflicción, esta palabra en hebreo es una palabra que se llama oni. Oni. Bien. Y esta palabra oni significa estar deprimido, humilde, humillado, pobre, necesitado, impotente o dependiente. Otra vez se les repito, esta palabra oni, aflicción, significa estar deprimido, humilde, pobre, humillado, dije otra, necesitado, impotente o dependiente. Entonces este pan de aflicción también se conoce como pan de dependencia o pan de humildad o pan de humillación, como ustedes le quieran poner. Ahora, el Señor estaba instruyendo
Ah, por cierto, esta palabra proviene de una raíz hebrea que es anaj. ¿Sí? Después se la voy a definir con la ayuda del Señor. El pueblo de Israel tuvo que aprender a comer de este pan la noche de la Pascua en Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba diciendo, ustedes tienen que aprender a comer de dependencia en mí. Tienen que aprender a comer de la confianza en mí, de saber que yo soy quien los va a redimir de la tierra de tinieblas, de la tierra de muerte, de la tierra de esclavitud. ¿Ok? Ahora, este pan de aflicción, este pan de dependencia, de humildad, no nos gusta comerlo. ¿Por qué? Porque resulta ser que este pan de humildad es lo opuesto a algo que podríamos denominarlo por aquí, pan de orgullo. ¿Ok? En pocas palabras, mis queridos hijos y hermanos, sí, el pan de humildad lo que hace es matar de hambre el orgullo. ¿Lo están viendo? El pan de humildad lo que hace en pocas palabras es matar de hambre a nuestro orgullo, a nuestra independencia, a nuestra soberbia, enseñarnos. Como cuando dicen es que ya tocó fondo y cuando toca fondo ya no hay más que para arriba. Pero miren, hay gente que toca fondo y como que le gusta estar en el fondo, ¿verdad? En vez de levantarse, en vez de decir, Padre, es cierto, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, de ser llamado tu hijo, porque, Señor, me gasté todo lo que tú me diste, me malgasté mi herencia. No, no, no. La persona en lugar de eso lo que hace es, yo aquí mejor me quedo comiendo algarrobas de los cerdos. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, esta palabra uní, aflicción, es una palabra que nos enseña dependencia, humildad, humillación. Ahora, ¿qué creen ustedes? En la Biblia podemos encontrar ejemplos de personas que aprendieron a comer ese pan de dependencia. Vámonos, por favor, al Salmo 116, por favor. Son personas que comieron de pan de dependencia y aprendieron a encontrar el gozo cuando comían ese pan de dependencia. No sé, ¿alguien le está hablando al Señor esta noche, hermanos? Yo sé, hermanos, no nos gusta, nos duele, nos cuesta. A nadie le va a gustar, hermanos, comer pan de dependencia. A nadie le va a gustar comer pan de aflicción. Pues, ¿cómo? Si ese pan no puede alimentar mi orgullo, mi independencia del Señor. Entonces, por supuesto que la carne se va a resistir a él. ¿De acuerdo? Muy bien. Vean lo que dice el Salmo 116, versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Ahora, ¿cuál creen? La palabra afligido es la palabra oní, o la misma palabra para pan de aflicción. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el salmista? Este salmo no lo escribió David, por cierto. Es desconocido, de hecho, sí, no se sabe si lo escribió David o otro salmista, pero el hecho es que el salmista aquí tuvo una experiencia de muerte, literalmente. ¿Sí? Por ejemplo, el versículo 8 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, está diciendo eso porque definitivamente tuvo algún tipo de experiencia de muerte. ¿De acuerdo? Tuvo algún tipo de experiencia cercana a la muerte, puede ser una enfermedad, puede ser una amenaza, puede ser algo así. Pero para él eso fue el pan de aflicción. Para él eso fue el pan de aflicción. ¿De acuerdo? Ahora, este pan de aflicción que él tuvo que comer mató la independencia en él y lo que hizo fue aprender a depender del Señor. Y por eso dijo en el versículo 10, creí, por tanto hablé. Bien, ahora, si son tan amables, vámonos a 2 Corintios, por favor. Estando afligido en gran manera o estando afligido en mi angustia, en mi
Humillación, Señor, yo clamé a ti porque creí, ¿sí? Creí, por tanto hablé. En pocas palabras, me mantuve confiado, me mantuve firme, me mantuve dependiente de ti. Por eso hablé y tú me escuchaste. Eso es lo que está diciendo el salmista. ¿De acuerdo? Capítulo 4, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a ver el versículo 13. ¿Saben qué? Leamos un poquito de contexto aquí y van a encontrar la misma palabra que estaba allá, porque resulta ser que Pablo toma una cita directa del Salmo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ajá, ¿qué están viendo ustedes ahí? Pablo está diciendo en pocas palabras, yo aprenderé a depender del Señor porque no se trata de mí, se trata de Él, ¿verdad? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, pregunta, ¿alguna vez ha sentido usted atribulado? ¿Alguna vez ha sentido en apuros? ¿Alguna vez ha sentido perseguido? ¿Alguna vez ha sentido derribado? ¿Ah? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ajá, sigamos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, les voy a explicar una cosa. Pablo no está hablando de que lo injuriaban, Pablo no está hablando de que lo criticaban. ¿Alguien me puede decir de qué está hablando Pablo en ese momento? Pregunta, ¿de qué está hablando Pablo ahí cuando dice llevamos la muerte por todas partes en nuestro cuerpo? ¿Sí? A ver, ¿de qué está hablando Pablo ahí? Y cuando dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Pregunta, ¿de qué está hablando? ¿Qué creen ustedes? Hola. Ya, la pastora ya lo dijo, pero ver ustedes, ¿de qué está hablando Pablo ahí cuando dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús? ¿Saben de qué está hablando Pablo? Está hablando de todas las veces que casi lo matan, literalmente. Está hablando de todas las veces que lo apedrearon, que lo azotaron, de todas las veces que lo persiguieron. Está hablando de todas las veces que tuvo cerca la muerte por predicar a Jesús. Bien, y miren lo que dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora les voy a decir una cosa, ya se los he mencionado. Arthur Pink decía, si el maestro tomó la copa de la ira, de la aflicción, ¿quiénes somos nosotros como sus discípulos para no tomar de esa copa? Eso es lo que está diciendo Pablo. En pocas palabras, Pablo dice, si yo muero por Cristo, la vida de Cristo va a estar en mí. Versículo 12, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Oigan esto, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Ok? Tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que les estoy diciendo? Bueno, lo que les dije hace un momento, ¿verdad? Que el salmista experimentó y tuvo que comer pan de aflicción. Tuvo que comer pan de humillación, pan de dependencia. Tuvo que comer este pan que mata el orgullo, mata de hambre el orgullo, esa independencia que tenemos de yo lo puedo arreglar o yo lo puedo mejorar o yo sé qué tengo que hacer para salir de esto. Bien, ahora movámonos a otro lugar, por favor.
Vámonos, por favor, a Salmo 119. Entonces ya vieron, el salmista en el Salmo 116 está diciendo que pasó afligido, pasó angustiado, estuvo en peligro de muerte, pero que el Señor todo, absolutamente todo el tiempo estuvo con él. Por lo tanto, él pudo hablar, él pudo contar de lo que el Señor había hecho en él. ¿Qué hizo? Comió el pan de aflicción, comió el pan de dependencia en el Señor y el Señor lo libró. Bien. Salmo 119, por favor. Otro que tuvo una experiencia de comer pan de aflicción. Vean ustedes. Salmo 119. Versículo 67, por favor. Tremendo Salmo 119. Este sí lo escribió David, por supuesto, ¿verdad? Leamos desde el versículo 65, por favor, desde la letra Tet. Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahora, dejé de compartir mi pantalla, porque quiero que me vean para esto. Vean, por favor, el versículo 67 y me levanta la mano quien se siente identificado con lo que está diciendo David ahí. ¿Sí? Vean lo que dice David. Antes que fuera yo humillado. Ahora, ¿qué creen que significa la palabra humillado? Oni. Dependiente, humillado, humildad, significa afligido, ¿sí? Todas las definiciones que les di. David está diciendo en pocas palabras, antes que yo comiera pan de aflicción, ¿qué dice después? Estaba descarriado. Ah, ok, entonces necesito decírselos, mis queridos hermanos. Muchas veces el pan de aflicción llega a nuestra vida porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. David lo tuvo que experimentar. David tuvo que pasar por esto. Entonces, el pan de aflicción no solamente viene de parte del Señor para nosotros. El pan de aflicción también viene muchas veces como consecuencia de mis acciones, de mis decisiones. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el Señor permite situaciones dolorosas? ¿Por qué el Señor permite que comamos pan de aflicción, ya sea por nuestras decisiones o ya sea porque Él así lo ha decidido en su voluntad? ¿Por qué creen? Para enseñarnos a volver a depender de Él, para enseñarnos a volver a arrepentirnos, volver al camino crucificado, volver al camino de la cruz. ¿Bien? Si el Señor nos permitiera placer todo el tiempo, si el Señor nos permitiera gozo, placer, bienestar todo el tiempo, y nunca nos diera pan de aflicción, ¿cómo creen que seríamos, hermanos? Si con las adversidades somos orgullosos, somos soberbios, pretenciosos, altaneros, altivos, somos. Si con todas esas cosas somos así, imagínense si solo tuviéramos placer. ¿Sí? Si todo el tiempo pudiéramos adquirir lo que queremos, si todo el tiempo pudiéramos tener el poder que queremos, la posición, las posesiones, ¿sí? Darle lugar a esta independencia en nuestra carne. Seríamos más egoístas, seríamos más vacíos, seríamos mucho más altaneros. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Oigan esto es precioso, esto lo aprendimos de la hermana Hicks. ¿Qué pasaría si solo hubiera sol? A ver, pregunta. ¿Qué pasaría si solo hubiera sol todo el tiempo? Si no hubiera noche, si no hubieran nubes, si no hubiera lluvia, si no hubieran tormentas, si no hubieran tempestades, si no hubieran días oscuros, si no hubiera noche. ¿Qué pasaría si solo hubiera sol? Nos quemamos, no hubieran plantas, fuera desierto, fuera todo un lugar árido. ¿Sí? Ustedes saben que antes de la Tierra hay dos planetas más. Uno de esos planetas me parece que es Venus.
y no estoy seguro si lo que les estoy diciendo, pero me parece que sí. Pero creo que el planeta más cercano al Sol es Venus, si no estoy mal, o Mercurio o Venus, no me acuerdo. Pero en ese planeta, el hecho es que en ese planeta no hay vida porque la temperatura de ese planeta es demasiado extrema, porque está muy cerca del Sol, ahí no hay noche, ahí no hay Mercurio, gracias. Ahí no hay este tipo de cosas porque el fuego del Sol es muy fuerte. Ahora, lo mismo, mis queridos hijos, lo mismo pasaría en la vida del ser humano si todo fuera día, si todo fuera bendición, si todo fuera placer, nos volveríamos un desierto seco. Ahora ven por qué el Señor muchas veces necesita enviar días soleados, días nublados, días lluviosos. Ven por qué el Señor necesita mandar la lluvia, la noche, la adversidad, porque en ese tipo de situaciones el Señor nos va moldeando, nos va formando nuestra dependencia. El Señor va formando nuestra confianza en Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los sufrimientos? ¿Qué es lo que hacen las aflicciones, los padecimientos en nosotros? Lo que hacen es acercarnos más a Cristo, proveernos las herramientas para aprender a confiar en Él. ¿Sí? Entonces, el salmista David dijo eso. Dijo, antes de que yo fuera afligido, antes que yo fuera humillado, andaba descarriado. Entonces, mis queridos hijos, con todo el amor del mundo se los voy a decir aquí, como su hermano, como su amigo, como pastor, por gracia y misericordia del Señor, a ustedes esta noche. Si usted anda descarriado, por favor, regrese. ¿De acuerdo? Si usted anda en otro camino, si usted anda lejos del Señor, por favor, regrese. Porque el Señor al hijo que ama, a ese le da pan de aflicción. No estoy amenazando a nadie. Dios sabe que no le deseo eso a nadie. No es eso el deseo de nuestro corazón. Seguro que tampoco es el deseo del corazón de Dios. Pero si andamos descarriados, tarde o temprano vamos a probar pan de aflicción. ¿Sí? Es un principio bíblico. Les voy a dar otros versículos más y con eso vamos a ir terminando. Váyanse más adelantito al Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ahora, cambien la palabra. ¿Qué palabra es esa? Oni. Bueno me es haber sido afligido. Bueno me es haber comido pan de aflicción para que aprenda tus estatutos. Tremendo, ¿verdad? Ahora, más adelante, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Oni. ¿Lo están viendo, mis queridos hermanos? Vean todo lo que produce la aflicción en nosotros. Amamos su palabra, amamos su ley, amamos su presencia, amamos depender de Él, amamos su cuidado, amamos que Él está ahí para nosotros, aprendemos a tener gratitud por toda la provisión que Él nos ha dado. Ahí, eso solo lo aprendemos ahí en el lugar del pan de aflicción. ¿Sí? Eso solo lo recibimos ahí en el lugar del pan de la aflicción. Muy bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado con David? David se hubiera ido del camino, David se hubiera perdido totalmente. David se hubiera ido lejos del Señor si no hubiera sido porque el Señor le dio a probar pan de aflicción. Si no hubiera sido porque el Señor le dio pan de humillación. ¿Sí? Entonces, cuando comemos pan de humillación, mis queridos hijos y hermanos, lo que en realidad estamos haciendo es comiendo de la soberanía del Señor y diciendo, Padre, tú tienes el control. Señor, tú eres bueno todo el tiempo. Tú eres justo todo el tiempo, Señor. Si esto me está pasando a mí, Señor, es porque quizás yo me lo merecía, Señor. Examinémonos a nosotros mismos. Veamos y en vez de estar diciendo gracias al Señor todo el tiempo, examinémonos y veamos si en algo hemos fallado. Si lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de mis decisiones, de mis actos. Si lo que estamos viviendo hoy es a consecuencia de algo que yo hice, que dije mal. Si es a consecuencia de que estuvimos descarriados. Amén, mis queridos hermanos. Voy a dejarlo hasta aquí porque ya son las 9:15 de la noche casi. Y es un principio larguísimo y tremendo, como les digo, pero con la ayuda del Señor, la otra semana, si el Señor nos presta vida, vamos a terminar este tema. Porque tengo que enseñarles
que cuando comemos pan de aflicción al mismo tiempo estamos comiendo otra cosa, pero eso se lo voy a enseñar la otra semana. Por eso no falten el otro martes, por favor. Entonces, estamos, mis queridos hijos, lo ven, pan de aflicción. Cuesta, duele, no nos gusta, a nuestra carne no le gusta, porque quiebra en nosotros la dependencia del Señor. Quiebra en nosotros, perdón, la independencia del Señor. Quiebra en nosotros el orgullo. El pan de humildad mata de hambre nuestro orgullo. Y por eso el Señor está interesado muchas veces en llevarnos a estos lugares, en llevarnos a estas circunstancias, para que aprendamos a bendecirlo a Él